Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que hoy día les va a hablar acerca de por qué fue el coronavirus COVID-19 tan implacable en Estados Unidos, Brasil, Ecuador y Perú. Para entenderlo, tenemos que reconocer que tuvieron factores en común. Bueno, para todos está claro que esto se ha producido en América, también fue implacable en Europa, especialmente en Francia, España e Inglaterra. Pero en el caso de Asia, se pudo controlar mucho mejor la peste. En el caso de Rusia, ha habido numerosos contagiados, pero pocas víctimas. Y finalmente vamos a entender por qué llegó a producirse este fenómeno tan curioso que prácticamente ha destruido a la primera potencia mundial, al país más grande de Sudamérica, al país con mayor población indígena de Sudamérica y al país donde se creó una forma de gobierno en que la mentira, la traición, la mitología, es decir, la mentira, llegó a ser la forma de conducción del Estado, llegó a ser la política pública. Partamos de Estados Unidos. Al momento ya supera los 130,000 infectados, ya supera los 2,5 millones, de muertos 130,000, y de infectados ya vamos pasando los 2,5 millones. La enfermedad parece que no tiene visos de solución, ha dejado de ser tan grave en el norte, pero ha pasado a ser muy grave en el sur. Pero lo curioso de todo esto es que nos muestra que aquella medicina de los Estados Unidos, que todos la admirábamos porque nos mostraba médicos, hospitales, enfermeras, sistemas de atención, donde todo era deslumbrante, fascinante, científicamente perfecto, empezó fracasando como un sistema para controlar las enfermedades crónicas, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la drogadicción, y hoy prácticamente ha claudicado ante el coronavirus. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Y qué tuvo que ver en esto el gobierno de Donald Trump? Sabemos que el gobierno de Donald Trump fue un gobierno de un multimillonario. Este multimillonario es un Adonis narcisista que, al igual que Nerón, procuraba ser una figura pública, una figura atractiva, recibir aplausos, ovaciones, seguidores, odios y amores, para lo cual empezó su vida en un programa de televisión, El Aprendiz. Se enamoró de la pantalla chica y luego de la pantalla de internet, y ahora todos los días bombardea al mundo con sus tweets, siempre tratando de llamar la atención y siempre tratando de incendiar Estados Unidos como un día lo hizo Nerón con Roma. ¿Cómo ha incendiado Estados Unidos? Primero, ha roto los tratados que laboriosamente lo elaboraron gobiernos anteriores, por ejemplo, el tratado de el cambio climático. Luego ha roto los tratados con Rusia, con Irán, con Canadá, con México, con China, y ha vuelto a plantear otros tratados en los que pretende sacar gran partido. Considera que los tratados anteriores eran negativos. A su vez, ha construido una muralla para separar América Latina de Estados Unidos y señalar que aquellos territorios invadidos a México y quitados hace apenas 100 años, como California, Texas, Nevada,
y otros son su propiedad, hace 150 años, son su propiedad. Lo mismo que los territorios arrebatados a España en la guerra hispano-norteamericana. Y en esos territorios, la gente indeseable se ha convertido los hijos de los descendientes originales de esos países, de esos territorios, que son los llamados hispanos, los México-norteamericanos, que prácticamente ahora no solamente que son discriminados, sino que hacen algo peor, los expulsan fuera de su país. A los africanos, a los descendientes de los africanos, no los han expulsado durante 400 años, solamente se han limitado a oprimirlos, y ellos han tenido que luchar por sus derechos, y progresivamente, recién desde los años 70 hasta la fecha, pueden votar, y recién hace pocos años tuvieron su primer presidente negro. Hay numerosos actores, numerosos científicos, numerosos policías, están mucho más integrados a la cultura norteamericana que los hispanos. Los hispanos hemos sido discriminados y se nos prohíbe en ese país siquiera hablar español. Es mal visto, a pesar de que es declarada la segunda lengua oficial de los Estados Unidos. Las muertes de un afro norteamericano, como pasó con George Floyd, ha generado manifestaciones y protestas no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Pero el día que fueron asesinadas personas en Walmart, en El Paso, Texas, allí no pasó nada. Hubo protestas en los Estados Unidos, y cuando los niños fueron metidos en prisiones y luego murieron en ellas algunos, esto tampoco conmovió a la conciencia de los Estados Unidos, ni tampoco del mundo de la OTAN, el mundo que es de los aliados de los Estados Unidos. Este presidente, que consideró que la enfermedad era igual que Bolsonaro, una gripecita, una gripeciña que pasaría, tardó mucho en reaccionar. Y esa tardanza en medicina se conoce con el nombre de negligencia, cuando usted no actúa oportunamente. Esta negligencia del presidente ha sido la causa fundamental para que Estados Unidos no pueda controlar la pandemia y siga sufriendo sus secuelas, consecuencias y daños que lo han convertido en un país lábil, en un país débil. ¿Por qué? Porque ahora no solamente que tiene que enfrentar una marea impresionante de desocupados, sino que además tiene que enfrentar el racismo que durante 400 años lo ha mantenido oculto, y la discriminación que desde la guerra hispano-norteamericana y anteriormente desde la guerra México-norteamericana ha tratado de mantenerla también oculta. Al momento, Estados Unidos está librando lo que se llama la Gran Guerra del Muro de Trump, o la Gran Guerra del Río Grande. Esta Gran Guerra del Río Grande para todos nos es visible y lo vemos todos los días en televisión. Es una guerra que en National Geographic se llama Fronteras Peligrosas o Alerta Aeropuerto, que nos presenta cómo Estados Unidos libra la guerra contra los ilegales, contra los narcotraficantes. Hay una serie que inclusive se llama Narcotraficantes. Y por supuesto, la mayor parte de esos narcotraficantes, cuando no son latinoamericanos, hispanoamericanos, son gente que sale desde Hispanoamérica y trata de ingresar a los Estados Unidos. Esta guerra que ya está en curso también se traduce en nuestros países como la denominada guerra al narcotráfico.
En los años 60 a esa guerra se le conocía como la guerra contra el comunismo y los subversivos. En los años 90, en los años 2000, después de el percance de las Torres Gemelas, se le llamó la guerra contra el terrorismo. Y desde los años 70 se empezó una guerra que se llama la guerra al narcotráfico, en la que, en lugar de combatir el narcotráfico, en lugar de combatir el consumo de drogas, que es el mayor problema de los Estados Unidos, se combate el narcotráfico. El narcotráfico no es el problema. El problema esencial es que Estados Unidos, gracias al automóvil, gracias al avión, gracias al cine, al entretenimiento, se convirtió en una nación de sedentarios que hoy tienen un problema de obesidad y diabetes, de hipertensión, de infarto cardíaco. Pero además, gracias a la cultura del entretenimiento, se convirtió en una nación de narcoconsumidores que consumen el 64% de las drogas del mundo, cuando solo tienen el 4% de la población mundial. ¿Cómo es posible eso? Este alto consumo, este sedentarismo, esta cultura del entretenimiento, es el origen de todo lo que es el narcotráfico. Los narcotraficantes existen porque hay quien les compra y quien demanda su producto. Y por supuesto, al comienzo fueron los italo-norteamericanos, después los mismos norteamericanos, y finalmente en estos días son los países productores de cocaína como Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y ahora el nuevo y gigante narcoproductor y transportador, zona de narcotráfico es Brasil. En esta situación se encuentra Estados Unidos, donde además el dólar tiene que competir con el Bitcoin. El Bitcoin ha pasado a ser una moneda mucho más real y el dólar ha perdido credibilidad porque se fundaba justamente en el crédito, en la credibilidad. Pero desgraciadamente, la fabricación abultada de billetes, como se está haciendo por esta pandemia, ha llevado a Estados Unidos a poner su propia moneda en duda. Así es como se enfrenta la situación. Estados Unidos tiene próximas elecciones. En esas próximas elecciones, a lo mejor, logra conseguir corregir el rumbo y evitar que Donald Trump continúe de presidente, porque si sigue de presidente, lo que va a suceder es que va a ir directamente a una guerra contra América Latina. Y América Latina, al igual que los colonos norteamericanos que un día fueron apoyados por Francia para independizarse de Inglaterra, América Latina va a estar apoyada por China, por Rusia, por Irán, para confrontar al poderío norteamericano, lo cual puede tener consecuencias impredecibles en la zona más biodiversa del mundo, donde las culturas de todos los planetas, de todo el planeta, se ha conjugado y se ha diversificado, creando un mestizaje, y este mestizaje se ha vuelto la inspiración para pensar que es posible crear un gran país en que desde el estrecho de Bering hasta el estrecho de Magallanes no existan fronteras, no exista el pasaporte, no exista la deportación, todo el mundo pueda trabajar y caminar libremente, y donde productos y personas puedan tener libre circulación. Este sueño es el sueño de los Estados Unidos del Nuevo Mundo. A continuación, y en la siguiente charla, les voy a hablar sobre cómo se vive el deterioro en Brasil. Muchas gracias.